Bienvenidos. En esta audio clase estaremos conversando o estaré conversándoles sobre la historia de la química. La química remonta su historia en mucho tiempo atrás, antes de Cristo, cuando llegaron los primeros hombres a lo que es el planeta, a la Tierra. Ella comenzó a ser considerada ciencia apenas en el siglo XVII. Y todo esto gracias a los trabajos de descubrimiento de sustancias y la transformación que podía sufrir ciertos materiales ante la exposición de calor o energía. Es allí cuando llega el científico francés Antoine Lavoisier y establece diferentes teorías, entre ellas la más importante para la química, que es la ley de la conservación de la masa, donde él dice que las sustancias o materiales pueden cambiar su estado o su forma, pero eso no va a impedir que mantengan su misma masa, es decir, su mismo peso. En ese sentido, él continuó trabajando y descubrió lo que fueron los componentes de la molécula del agua. Y es cuando establece que el agua está conformada por hidrógeno y oxígeno. Eso da pie para que él sea considerado el padre de la química moderna y que a través del tiempo se comience a tomar en cuenta a la química como una ciencia autónoma. Pero tenemos que remontarnos mucho más allá de lo que fue la actividad de Lavoisier en el siglo XVII. Cuando llegaron los primeros hombres a la Tierra, en el proceso de evolución del simio, hubo un hecho importante que fue el descubrimiento del fuego por los primeros neandertales. Eso les permitió a ellos cambiar la estructura de los materiales que tenían en ese entonces y transformar la comida cruda en comida cocida y poder cambiar su temperatura corporal y adaptarse a los cambios del clima. Sin saber, ellos estaban haciendo química en ese momento y estaban dando pie para que la química evolucionara con el hombre y se estableciera posteriormente en la época moderna como una ciencia. También existieron los primeros escritos de los elementos en la antigua Grecia, donde ellos clasificaban a los elementos de la tierra como agua, fuego, aire y tierra. Una clasificación que no fue tomada como científica, pero posteriormente dio lugar para que se escribieran los elementos que se conseguían en el planeta y se dieran como los primeros jeroglíficos de la tabla periódica. Luego, o dentro de ese proceso histórico, 400 años antes de Cristo, se da la primera teoría atómica por filósofos griegos que estaban en la discusión de qué podía ser la partícula más pequeña o lo que existiera en el inicio del origen de la vida. Y es cuando ellos le otorgaron a esa partícula el nombre de átomo. Posteriormente, en la época moderna, se descubre que en realidad el átomo es la partícula más pequeña que no puede ser modificada y que está compuesta por electrones y protones que giran a su alrededor. Y en honor a todo ese primer descubrimiento, en la época filosófica de la antigua Grecia, entonces establecen el concepto formal de átomo. Todo esto permite que la química comience a establecerse como una ciencia pura y sea considerada adicional a ella como una ciencia que va de la mano con la matemática, la física, la astronomía y la medicina. Para poder llegar a ese punto de que la química fuera reivindicada en la historia, tuvieron que suceder todos estos acontecimientos, incluyendo otros que no son mencionados, pero que ustedes pueden leer, como cuando embalsamaban a los egipcios o cuando comenzaron a estudiar, a utilizar las primeras velas o velones, que todo ese proceso de creación de nuevas estructuras o de nuevos materiales le dio al hombre la oportunidad de ir realizando química. Es por eso que es tan importante remontarnos a la historia antigua y a la historia moderna, lo cual le permitió a esta ciencia establecerse dentro de lo que son las ciencias puras. A partir de aquí, ustedes pueden comenzar a indagar y establecer los puntos de partida para una posible actividad evaluativa. Espero sea de utilidad y de provecho para todos ustedes.